que por eso pertenecía a la civilización moderna, mientras también poseía un idioma decorativo que evocaba el Oriente. Abdulaziz al-Sultán intentaba promover esta imagen desde su accesión al trono en 1861 para distinguirse del occidentalismo excesivo de su hermano y predecesor Abdülmecid. El diseño de la nueva condecoración que había establecido es un ejemplo muy ilustrativo, especialmente cuando se compara con la de su predecesor, a la izquierda. Los colores verde y rojo y el tema del crescente, la forma de la estrella con sus pináculos y la inclusión de una divisa en árabe y no en turco, eran elementos de estilo arabesco tomados de un registro iconográfico occidental. Se tiene que notar la ironía de un imperio intentando de darse un carácter oriental usando un repertorio iconográfico occidental. De todas maneras, el estilo alambresco desapareció con la misma celeridad que había aparecido para ser reemplazado a partir de 1870 con el neogótico, otra inspiración occidental. Es en los años 70 que Al-Ándalus apareció por la primera vez de manera explícita en la literatura turca en la forma de 6 obras que tenían en común el género de la tragedia y el hecho que estaban todas basadas sobre la vida de un personaje generalmente imaginario, 4 masculinos y 2 femeninos, cuyo drama se situaba en la caída de Al-Ándalus. Cada uno de estos personajes se hallaba confrontado a un dilema entre sumisión y muerte heroica y, por supuesto, escogía la segunda. Pero al leer a estas obras se da uno cuenta de que el contexto queda muy superficial y no indica cualquier dominio de las referencias tan históricas como prácticas de la realidad de Al-Ándalus en el siglo XV. Esto nos lleva a la conclusión que el objetivo de estas obras era esencialmente simbólico y retórico y que el tema principal era una transposición de una forma de patriotismo desesperado al ver el imperio a punto de perder sus territorios en los Balcanes y con ellos ver desaparecer la última presencia de musulmanes en Europa. La moda de Al-Ándalus en la literatura turca fue muy efímera y desapareció a principios de los años 80 con la traducción de las aventuras del último almirante de Chateaubriand. 4 años habían pasado desde la derrota de los otomanos por los rusos y la pérdida de gran parte de los Balcanes. Es precisamente a finales de esta década que entraron en escena los árabes, empezando con un par de eruditos, un tunecino y un mauritano, mandados por el sultán Abdulhamid con misión de investigar los manuscritos islámicos conservados en las bibliotecas de España. Con los árabes cambió radicalmente la percepción de la Alhambra y de Al-Ándalus, debido al dominio lingüístico y cultural que les daba la posibilidad de apreciar este legado y darle un contexto como ningún turco pudo hasta entonces. Pero este contexto tenía también una dimensión política, ya que la Nahda, el despertar o renacimiento árabe, había empezado a influir en las mentes de los intelectuales del Levante. Las anotaciones que dejaron estos visitantes en los libros de firma indican a qué punto las actitudes y capacidades de estos árabes eran diferentes de sus predecesores turcos. Un ejemplo muy elocuente es el de 2 poemas que inscribió cierto erudito palestino en 1904, cuyas genealogías muestran que los versos originales, datando de los siglos X y XI, habían sido transmitidos, pero también modificados
a través de autores medievales y modernos para acabar de constituir un repertorio poético compartido por un filólogo egipcio, un secretario de embajada marroquí y un juez jubilado de Diyarbakir en el Imperio Otomano. Lo que todos tenían en común era un idioma y una cultura cuya literatura se transmitía de generación en generación por medio escrito, pero también oral. Pero lo que los árabes también tenían de diferente era una literatura contemporánea que se desarrolló con retraso quizás, pero con una intensidad incomparable. Relatos de viajes, libros de historia y quizás lo más importante, novelas populares como La conquista de Al-Ándalus de Yuji Zaidan, empezaron a celebrar y propagar la gloria de Al-Ándalus como la prueba de lo que la nación árabe era capaz de conseguir. La implicación de algunos de los más significantes representantes de la Nahda en este movimiento era una indicación de la fuerza de inspiración que sacaban del legado andalusí. De Ahmed Zaki a Mustafa Kamil, de Shakib Arslan a Muhammad Farid, de Ahmad Shauki a Shakib Arslan, tantos de los intelectuales del periodo contribuyeron a la propagación de una visión gloriosa de Al-Ándalus a través del mundo árabe e islámico. Durante el mismo periodo, los turcos que continuaban a visitar la región con el guía Bedeker en mano, incapaces de todas maneras, poco dispuestos a disfrutar de fuentes y de literatura árabes, recorrían Andalucía con una simpatía confusa para el destino trágico de Al-Ándalus, pero con una convicción profunda que la derrota de los árabes era el resultado de su inferioridad en frente a la modernidad naciente de Europa. Donde los árabes veían gloria y mérito, los turcos veían fracaso y degeneración. En esto estaban ayudados por el orientalismo que habían desarrollado ellos mismos y cuya víctima principal era el árabe, fácilmente identificado con el beduino del desierto. Basta comparar las fotos que sacaron un árabe y un turco casi a la misma fecha en el mismo patio árabe del fotógrafo granadino Rafael Garzón. En 1904, a la izquierda, Khalil Jawad Khalidi, en su propio vestido, está dignamente planteado en un rincón del estudio donde posaban turistas disfrazados de moros. En 1900, a la derecha, Tunalı Hilmi, un activista joven turco, decide haber dos fotos sacadas. En una está vestido de turista, de globetrotter, evidentemente su traje cotidiano durante su viaje, con una maleta y su precioso Bedeker en mano. En la otra, se siente que busca el exotismo y lo halla en un disfraz de gitano, más precisamente el de Chorrojumo, príncipe de los gitanos, famosísimo personaje folclórico que deambulaba en los patios y salas de la Alhambra pidiéndoles dinero a los turistas. Si la ignorancia del idioma y de la cultura árabes era en parte responsable de la actitud tan diferente de los turcos, había causas más profundas detrás de la distancia que les separaba del legado andalusí. Si en los años 70 y 80 hubo un breve periodo de infatuación con la tragedia de la caída de Granada, en las décadas que siguieron, la atención de los artistas e intelectuales se dirigió hacia el pasado turco, en particular hacia Anatolia y su legado cultural y arquitectónico. Aparte de una difusa noción de comunidad religiosa, el mundo árabe se alejó aún más de sus preocupaciones y volvió a ser definido por el filtro del exotismo y del orientalismo europeo. En los años 10 y 20 del siglo XX,
Los nombres de Alhambra y Alcázar ya se usaban principalmente para cervecerías, teatros y cines. Cuando en 1914 visitó la Alhambra el embajador romano en Madrid, el autor Sami Pasha Cesari, y posó en el patio de los Leones con un abrigo y un sombrero de fieltro, ya no se podía diferenciar de cualquier turista europeo. Su relato, que publicó unos 10 años más tarde, daba una buena idea de su percepción de Al-Ándalus. Todos los detalles históricos estaban tomados del Berkshire, y el resto consistía en puro orientalismo, como cuando explicaba la causa de la caída de Al-Ándalus. Cito: es verdaderamente a causa de esta gran plaga de Oriente, es decir, de esta lastimosa y despreciable resignación, que los andaluces han sido completamente derrotados y que los restos de su civilización han quedado reducidos a polvo. Terminaré con una última comparación. En 1930, en 1930 el Amir Shakib Aslan viajó a Andalucía y la Fundación Daoud, aquí presente, conserva esta extraordinaria fotografía de él, sacada en el estudio cordobés de Rafael Garzón Herranz, hijo del fotógrafo granadino Rafael Garzón, donde Aslan parece complacerse en el falso oriente de la mezquita y de su traje magrebí, el que siempre se vestía con un traje europeo. Además, mentía cuando en la dedicación presentaba a la escena como nuestra imagen en la mezquita de Córdoba, cuando era evidente que esto era el decorado del estudio de Garzón. Pero a pesar de esta aventura orientalista, 6 años después, el mismo Aslan publicó su famoso Mantos de brocado sobre mensajes y reliquias andaluzas, una historia enciclopédica de Al-Ándalus. En los mismos años, el poeta Yahya Kemal, embajador de la joven República de Turquía en Madrid de 29 a 32, también era fascinado por Andalucía, pero de manera muy diferente. El momento más inolvidable de su viaje fue el jaleo al cual fue invitado por un marqués y donde pudo admirar a una bailadora que le inspiró su famosísimo poema Baile en Al-Ándalus. El poema empezaba con castañuelas, una mantilla y una rosa, una danza frenética en este jardín, en esta noche de deseo, Andalucía es 3 veces roja. Y se terminaba con la mantilla deslumbrante, la rosa hechizante, el sonido de las castañuelas llena el corazón y todos lanzan el mismo grito: ¡Ole! ¿Es la conclusión? Sí. Me parece de crucial importancia la diferencia entre los árabes que logran profundizar su conocimiento de Al-Ándalus y, consecuentemente, construir un discurso histórico, literario, cultural y emocional en cuanto a su legado, y los turcos, quienes quedan muy superficiales y en gran parte tributarios del orientalismo occidental. Como bueno turco que soy, no sé ni entiendo mucho de lo que pasa en el mundo árabe, pero lo que sí sé es que en Turquía Al-Ándalus todavía queda un concepto muy lejano, cuya percepción no logra trascender estereotipos turísticos, y en el discurso islamista una retórica estéril de victimización y de anti-occidentalismo. Muchas gracias. Casi sin respirar, vamos a pasar la palabra a doña María Jesús Villera Molins, profesora honoraria del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. En esta presentación la conocemos muy bien, escritora majestuosa también de la Universidad de Granada, se cubre
digamos, un espectro muy amplio. 20 minutos. Inshallah. Micrófono, agua. Ahí. Abrir la carismática, أريدنا أعتذر بشكري على منظمين هذا المؤتمر. Me sumo desde luego a los saludos que han sido expresados antes hacia la ustada Aziza Bendani, التي كانت جالسة هنا، والأستاذ Jerónimo Páez, al que ahora no veo pero que sí que está. Y quiero empezar diciendo que voy a hablar, como saben ustedes, sobre representaciones y significados del nombre de Al-Ándalus. Todos sabemos que en las representaciones de las entidades históricas subyacen más o menos datos históricos, podríamos considerar más o menos objetivos, pero al menos documentados en diversas fuentes. El problema es que en demasiadas ocasiones estos datos textuales, documentales en general, se encuentran enredados o interferidos por tendencias ideológicas o interpretaciones subjetivas sustentados por ideales, intereses y designios colectivos o muy personales. Esta situación provoca corrientes interpretativas muy peligrosas, muy deleznables, muy condenables, que condicionan los ecos y las miradas sobre tales entidades y alteran sus significados y sus imágenes. Todo lo cual, en relación con Al-Ándalus y con algunas de sus manifestaciones alrededor de su propio nombre, plantearé en esta ponencia a través de dos recorridos. Hay más y he escrito sobre todo esto, pero ahora me voy a centrar en dos. El primero, la aparición sorprendente y la utilización del nombre Al-Ándalus, que consta escrito en árabe desde los primeros años, la segunda decena del siglo II de la Égida, 9 de Cristo, pero en textos latinos y romances no lo vamos a encontrar escrito hasta 3 siglos después. Hay, por una parte, una manifestación temprana, muy temprana del nombre de Al-Ándalus, muy significativa también, sobre cómo se organiza el Fatah, cómo viene organizado, cómo llega a la península ibérica, y también esa restricción identitaria por parte de las fuentes textuales del norte por utilizar el nombre Al-Ándalus. El que no aparezca hasta el siglo XII es verdaderamente muy significativo. La complejidad de su interpretación etimológica será el segundo de los ejes que me van a ocupar ahora, porque es que se han propuesto hasta ahora una docena de etimologías que veremos. Si les parece bien, vamos a ir rotando las imágenes, no hay muchas, y se pueden ver varias veces. Está escrita su significado, su descripción, pero luego si hay tiempo las volveré a explicar. La complejidad de las interpretaciones etimológicas es verdaderamente sorprendente y vuelve a manifestar todos los prejuicios que se han ido acumulando sobre Al-Ándalus. Es un corónimo, Al-Ándalus, que ya digo que desde los primeros años de la conquista islámica de la península designó esta península ibérica. Y consta en fuentes árabes, en textos, sobre todo en la tradición textual, pero esta tradición textual andalusí es un poco tardía, no es del primer siglo. Por lo tanto, los primeros testimonios son los de los precintos y los de las monedas. Aparte de documentaciones arqueológicas tan importantes como, por ejemplo, la Maqbara de Pamplona, que es un testimonio arqueológico de esa presencia de Al-Ándalus, aunque en las referencias sobre esta Maqbara enorme no haya aparecido el nombre de Al-Ándalus, como es lógico. Sí que aparece en dinares bilingües latino-árabes. Estamos precisamente viendo uno de ellos. Ustedes pueden leer que en una cara lleva Feritus,
Solidus in España, anno, esa es la cara latina, claro está, annos 98, 96 por 98. En árabe lleva Duriba Hadad Dinar bil Andalus, y la equivalencia entre España y el Andalus es significativa. Pero como yo ahora estoy rastreando la importancia de que el nombre de Al-Ándalus empiece desde los primeros momentos del Fath, pues lo que resalto es las fechas, ¿no? Y eso es muy importante. Y lo pongo en relación con la conciencia de Fatihin, de que están conquistando la península ibérica. Es lo de menos que se conserven unos 20 ejemplares de este feluso, pero de este dinar, unos 20 en el mundo entero, pero en el arqueológico de Madrid hay bastantes. Entonces, lo que podemos deducir de esto es que la inclusión del nombre de Al-Ándalus presenta la singularidad en el conjunto de la expansión islámica de cortar con el nombre político anterior de Hispania o de España, que es la escritura en visigodo que se pone ahí, y es especialmente singular porque en el norte de África, por ejemplo, la palabra África y luego Efretia es lo que aparece en las monedas. En Al-Ándalus, en cambio, se cambia, se introduce un nombre nuevo para una nueva entidad política, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Este Al-Ándalus que aparece en las monedas es una referencia a todo el territorio peninsular, al equivalente de la antigua España. Después de estas acuñaciones bilingües, solamente el nombre de Al-Ándalus en árabe, como todos saben, aparecerá en las monedas andalusíes, hasta que en el siglo X sea sustituido por la ceca de Madinat az-Zahira, pero después de Madinat az-Zahira se vuelve a recuperar la potencia política del nombre de Al-Ándalus hasta finales del siglo XV. Además de estas monedas, y es muy importante el testimonio por la novedad. El nombre de Al-Ándalus está empezando a documentarse en precintos de plomo. Podríamos pasar de diapositiva porque vamos a ver estos ahtam, cómo utilizan el nombre de Al-Ándalus. Yo es que también ¿puedo pasar esto? Bueno, pues voy a intentar. Aquí está, me parece. Bueno, no, da igual. Miren ustedes las referencias a estos precintos, ya hay muy numerosos, también para Al-Ándalus. Hay ahtam de primera época para diversos en Oriente, diversas entidades de Oriente, pero desde hace unos 20 años han empezado a aparecer significativamente para Al-Ándalus, y ahí está la principal referencia publicada sobre ellos, que es este libro de Tawfiq Ibrahim y de Philippe Sénac. Y ese es un libro en su segunda edición de la Universidad de Granada, y desde luego hay que tenerlo muy en cuenta. Fíjense ustedes que en alguno de los precintos pone Amar al-Hor Beqis al-Ándalus, ha ordenado al Hor celotes en Al-Ándalus, y esto permite fecharlo ya en época del Wali al-Hor, que, como saben ustedes, es alrededor del 716, 5 años tan solo después de la conquista. Es interesante que este registro arabizado del corónimo Al-Ándalus, documentado tan cerca del Fath, de la época de la conquista, pues crea un panorama de incertidumbres, pese a numerosas e interesantes hipótesis que se han emitido hasta ahora sobre la procedencia, etimología y motivos. ¿Por qué se elige este nuevo nombre? ¿Y de dónde viene? ¿Cuándo y quiénes o por qué lo introdujeron desde el principio en la península ibérica? Lo que está claro, y debemos resaltar, es que este uso del nombre de Al-Ándalus en precintos y en monedas ha dado, y esto es importantísimo, el golpe definitivo a las tesis negacionistas de
que negaban, que venían negando la conquista árabe-islámica de la península ibérica. Todos recordamos el libro de Ignacio Laue, que se titulaba Les Arabes ont jamais envahi l'Espagne, y sus secuelas que llegan hasta nuestros días y que naturalmente no pueden argumentar nada ante la evidencia de estos elementos políticos tan importantes del Fatah, como son las monedas y los ahtam, los precintos. Sí, fíjense ustedes que yo creo que está aquí, voy a intentarlo recuperar, lo que podría ser el primer registro escrito hasta ahora documentado del nombre Al-Ándalus. Pone Bismillah, Qism Al-Ándalus. Yo creo que está clarísimo el nombre de Al-Ándalus. Les confieso que a mí me emociona verlo. Es impresionante porque seguramente es del primero o segundo año después de la conquista. Es posible que sea. Ahora vamos al segundo de los ejes que quiero recorrer, que son las complejidades de las interpretaciones etimológicas. Yo me he vuelto a meter hace poco en Google para ver Al-Ándalus etimología y me he quedado aterrada porque además de las 12 importantes ya establecidas y que vamos a repasar, resulta que ahora todo el mundo se ha puesto a sugerir etimologías para Al-Ándalus. Es una cosa tremenda porque esto yo creo que es que la incógnita sobre qué es Al-Ándalus sigue apareciendo precisamente en estas propuestas etimológicas. Me parecen peligrosísimas algunas de ellas como testimonio histórico. Yo hablo del método histórico que debe ser científicamente riguroso. Y estas etimologías se saltan absolutamente todo o mucho de lo científico. Empezando por lo de Vandalus, vandalicia, porque desde crónicas francas de la Galia y crónicas españolas, por ejemplo, Isidoro de Sevilla, a los vándalos los ponen fatal, hablan de sus asaltos, robos y como un pueblo violento. Entonces esa violencia de los vándalos les ha caído con toda improbabilidad documental en la primera de las propuestas etimológicas. Vamos a verlas en su conjunto y algo comentaré un poquito antes. Aquí están. Yo no sé si se ve suficiente para verse, pero fíjense ustedes que la primera es vándalos. Lo curioso del caso es que tanto Ar-Razi como Al-Bakri, en sus libros espléndidos de historia, el cronista Ahmad Ar-Razi o el geógrafo Al-Bakri, resulta que hablan de que esta es una de las etimologías de Al-Ándalus. Las mismas fuentes árabes, luego Ben Khaldún también lo dice, y eso hay que desmontarlo sencillamente porque históricamente todas estas fuentes se apoyan en fuentes árabes y sobre todo en Isidoro de Sevilla. Y arrastrando fuentes cristianas, pues naturalmente que utilizan para definir mejor la historia de Al-Ándalus, pero en esto se equivocan. Pues ha sido seguido por arabistas muy importantes en relación con Al-Ándalus, como puede ser Pascual de Gallango o Reinhard Lozi y desde luego Levi Provençal, ni más ni menos que en su artículo sobre Al-Ándalus de la Encyclopedia of Islam. La segunda etimología las he puesto un poquito por fechas de aparición. La segunda es Anatoles. En griego significa Oriente Levante, es el territorio en el que se alza la estrella Espeus o Venus, el país en que se alza Venus, y se ha hablado de que el origen griego de la palabra Al-Ándalus, en base al étimo de Anatoles, el territorio del ocaso, del territorio del Oriente, y con el paso intermedio de Anadolu en turco. De todas maneras, pues no hay prueba sobre esto y me parece un poquito arriesgado porque, bueno, griego sí, claro,
La tercera es andaluz, sustrato prerromano, enlazando con vocablos vascos. Eso ha sido propuesto por un buen investigador como Bosson en el año 2002, y que dice que indudablemente el nombre de Al-Ándalus es pre-indoeuropeo. La verdad es que, bueno, el cuarto propuesto es Ándalos, y dice que se ha dicho que procede del celta andévalo, que significa grande muralla, diciendo que lo que determina es la barrera montañosa entre Andalucía y el resto peninsular. La quinta es Atlántida, es otra de esas etimologías que, como la de vándalos, ha suscitado mucho interés folclórico. Hoy los vándalos, hoy los habitantes de la Atlántida, pero yo creo que se le puede sacar partido, como luego veremos, relacionándolo con otra de las aplicaciones del nombre de Atlántidos, que es el griego Atlántidos, el latín Atlántidos, quizás mejor el griego, porque está más cerca de una difusión siríaca de la que después hablaré, pensando que por ahí puede estar la prueba textual, para que quizás podamos decidir que Al-Ándalus significa, Yazirat al-Ándalus significa la isla del Atlántico. Me parece lo preferible, lo lógico, siempre la lógica de los acontecimientos es lo mejor. La sexta es Andalís, como propuesta. Uy, si es que me queda muy atrás. La sexta, Andaluz, Atlántida, tierra de oscuridad. Bueno, pues tierra de oscuridad. Bueno, pero resulta que lo propone. No se crea que todos estos disparates etimológicos han sido propuestos solamente por una determinada identidad nacional. Esta, por ejemplo, fue propuesta por un magnífico orientalista como era el libanés Mijail Kasiri, al hacer el índice de manuscritos del Escorial. Dedica un capítulo ahí, en el índice de los manuscritos del Escorial, titulado De Nomine Andalucía, y entonces dice que viene de Andalís, tierra de oscuridad. Bueno, la séptima es Landalos, tierra, land, de lotes, slauts, y dicen que sobre todo fue Halm, un arabista alemán, que dijo que esto provenía porque se otorgaba la tierra de Al-Ándalus en lotes a quienes no tenían tierra, es decir, los sin tierra. Bueno, yo creo que cae por su peso la lógica o la ilógica de las etimologías. La octava propuesta es la dos, muy parecida a la otra. La otra es dar tierra de lotes y esta es dar lotes a los que no tienen tierra. Por ejemplo, Dietrich Spagnis, en 1999, el sur de España se lo reparten entre los sin tierra. Bueno, en la novena etimología, Landalusiac, ha sido propuesto en un origen euskera, campo largo, no se sabe por qué, y porque dice que en vasco ibérico, y lo dice un historiador como John Juaristi, por ejemplo, son propuestas a veces por estudiosos muy interesantes, ¿no?, que ven las cosas desde su propia especialidad o desde sus propios intereses. Handiluce, Landaluce, tierra larga, es esa novena etimología. La décima es Ameteres, que iría evolucionando a Andalís, hablando esto, lo cual significa el oeste, por el sur, el suroeste, en copto, de la versión yemení. Bueno, no lo sé, no sé. No hay pruebas escritas de todo esto. La número 11, Atar, druídica, relacionada con el mazdeísmo, fuego sagrado. Dice MacLean que no menciona las otras hipótesis sobre el nombre de Al-Ándalus, y en un libro sobre Persia y Al-Ándalus de Salahuddin Shah habla de que Al-Ándalus tiene un origen iraní. Bueno, la 12, número 12,
es Adán, Edén, y a mí me resulta verdaderamente, no sé, querida, aunque no tiene sentido, porque hay una enorme diferencia entre Adán y entre paraíso. La propuso Mahmoud Sof, compañero mío en el Departamento de Estudios Árabes. Vamos a comentar algo. Ya he dicho que hay que desmontar la más generalizada y la más antigua, que es Vandalis Al-Ándalus, porque me parece la más cargada de intencionalidad negativa, ¿no? La más cargada desde muchísimos siglos, desde hace muchísimos siglos. También es muy interesante ver cómo el nombre de Al-Ándalus se ha adjudicado a otras entidades, a otras áreas político-culturales, diciendo que incluso de lenguas hipotéticas, ¿no? Diciendo que puede ser una palabra ibérica, o celta, o euskera, o vasco-ibérica, copta, sillaca, bereber, griega, o latina, goda, persa. De verdad es sorprendente. Pero bueno, ya he avanzado. Vamos a esperar que llegue a conclusiones. Venga, conclusiones. Entonces decimos, a ver, que mi propuesta concreta es que significa la isla del Atlántico, la isla del Atlántico. El Atlántico tiene la suficiente entidad geográfica como para que quienes desde un poco más hacia el este emprenden la conquista, el Fath, la expansión arabo-islámica, al llegar al Atlántico realmente busquen un nombre con el que definir esta península del Atlántico. Yazira Al-Ándalus, no lo olvidemos que es Yazira, y que tanto en Platón como en Plinio y en otras fuentes griegas y latinas encontramos ya la construcción en esos test atlántidos. ¿Dónde he buscado alguna conexión textual? Por ejemplo, en Jacobo de Edesa, que se llama en siriaco Yaakub Purhoyo, que vive entre el año 640 y 708, mencionó el Atlántico en su Hexamerón y fue completado por Jorge Georgiou, llamado el obispo de los árabes. Con sus datos fue redactada una cronografía importantísima que las fuentes árabes orientales conocen, que es la de Eusebio de Cesarea, que prolonga sus datos hasta el año 705 del califato de Abdelmalik. Con esto yo creo que termino señalando esa diversidad, yo creo que intencionada, no siempre correctamente intencionada, y que debemos seguir buscando pruebas sobre lo que parece históricamente más evidente, es que el nombre de Al-Ándalus surgiera en Siria, surgiera en Oriente, en paralelo en esos Atlántidos, y que signifique exactamente Yazid Al-Ándalus como lo que dice la palabra. Y todas esas fuentes siriacas que se están poniendo tan de moda, pues vamos a estudiarlas mejor para tener más pruebas todavía. Muchísimas gracias.